Muy bien, pues buenas tardes y muchísimas gracias lo primero de todo por visitarnos, por venir al CIMA Universidad de Navarra en este encuentro que hemos organizado con motivo del Día de las Enfermedades, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Las enfermedades raras es una de las líneas de investigación que mantenemos, que tenemos aquí en el CIMA y es un nexo de unión entre todos los que estamos ahora mismo en torno a esta mesa por distintos motivos, algunos como pacientes, Carlos, Adrián, Sergio Mixtos, paciente e investigador en una de estas líneas de investigación, investigadores como Nerea, como Rubén, Pilar también acompañándonos desde GERNA, desde el Grupo de Enfermedades Raras de Navarra, y también la doctora Lidiana, nefróloga de la clínica. Bueno, pues en primer lugar, hablar un poquito, esto es un diálogo, un intercambio y va a ser una cosa muy informal en el que podamos hablarnos unos a otros y hacer las preguntas al compañero de este encuentro. Pero bueno, por romper el hielo, lo que nos une hoy es las enfermedades raras, cómo vivís cada uno en vuestra realidad esto de las enfermedades raras. Quizás, Carlos, puedes empezar. Bueno, pues el día a día viene a ser como ya normalizado, ¿no? Es decir, yo tengo la enfermedad desde hace 25 años, o sea que realmente te normaliza el día a día y más o menos pues cotidiano de trabajo, de actividades, y de una telepatía inflamatoria y entonces en este momento mi día a día es muy normal. En tu caso, Adrián, no sé si nos puedes añadir alguna cosita más. Sí, bueno, un poco en relación con lo que decía Carlos y a nivel asociativo desde GERNA, sí que bueno, vemos distintos perfiles de afectación, de aceptación y de desarrollo, ¿no? Porque eso es importante, no solo el tener la enfermedad, el momento del diagnóstico, el desarrollo de la enfermedad y cómo lo interiorice, que hay un modo de interiorizarlo o de vivirlo por cada persona afectada. Eso es evidente, pero sí que pues con carácter general vemos mucho afán de superación, eso está claro, y luego también afectaciones que nos implican, bueno, pues en algún momento, además de la situación médica, la situación física, un impacto también a nivel de salud mental, que es distinto en las personas, pero que siempre lo tiene, y sobre todo un afán de una esperanza que siempre queremos que no sea una esperanza rota, ¿no? Sino que esa esperanza esté alimentada, y la forma de alimentar la esperanza pues es con investigación y con clínica. Así que bueno, en primer lugar agradeceros la invitación y desde luego poder compartir con vosotros y vosotras este rato para poder aportar todos. Ahí efectivamente has hablado de investigación, de atención médica, cómo es la atención que nos encontramos en la consulta. Bueno, mi nombre es Laura, yo soy nefróloga de la consulta de enfermedades renales hereditarias. Digamos que promoví esta consulta hace 5 años al llegar porque fue una necesidad creciente que se me generó o una inquietud que se generó. Me formé en Madrid y allí empezó todo. La presidenta del grupo de enfermedades renales hereditarias raras es quien me formó, quien me tutorizó y cómo la vivo. Pues digamos que desde mi punto de vista, pues en solitario, porque soy la persona que las maneja, que las conoce, que sabe la implicación personal y familiar. Yo siempre le explico a mis residentes que las enfermedades renales hereditarias son mucho más complejas que otras patologías a las que se dedican, no solo porque no se tenga el conocimiento suficiente o no se ahonde en ello durante la formación, sino por la implicación que tiene a nivel global. Quiero decir, cuando uno atiende a un paciente con una enfermedad renal hereditaria o cualquier tipo de enfermedad hereditaria, yo tengo un máster en genética clínica de la Universidad de Valencia, tiene que entender que no solo actúa sobre un paciente, sino su familia. Tiene que tener una sensibilidad y una coherencia y también una forma directa y concisa de expresar las cosas, porque a la final hay una parte de sentimientos y hay una parte en donde el paciente se siente involucrado y también involucra lo que él no quiere o representa para su familia. Entonces, ¿cómo se lleva? Con mucha responsabilidad, porque es un campo que
yo cada vez que ahondo más y cada vez que hago un consejo genético pre o post a mis pacientes, pues eso, sentimos que somos dos, la genetista y yo, contra el resto que no entiende porque ahondo, y por eso llevo este último año trabajando con mis compañeros del CIMA, porque creo que esto de la esperanza rota también nos abarca a los médicos, el tener que dar un diagnóstico y decir, bueno, yo lo que puedo hacer es un tratamiento de soporte, lo que puedo hacer es seguirte cada 4, cada 6, cada año, también nos deja un sinsabor. Y creo que en la fase que estamos y como algunas enfermedades renales hereditarias no son atendidas cuando ya en otros campos y en otros órganos están siendo atendidas, pues hace como una motivación extra, ¿no? Ahora somos un grupo el de enfermedades renales hereditarias, empezamos siendo pues 20, el año pasado nos reunimos 150 médicos, nefrólogos y genetistas interesados en este tema. Entonces creo que la visibilización es el primer paso para que la gente entienda esta frase tan sentida, ¿no? Que repetimos mucho, que son enfermedades raras pero no invisibles y no inexistentes, y que necesitan el mismo cuidado de investigación, aunque no representen, no sé, a nivel de costes y de prevalencia gran cosa, pero son personas y necesitan investigación, y los médicos y los investigadores necesitamos dar soluciones a esos problemas. En esta primera pregunta, de hecho, hablamos de enfermedades raras, pero hemos visto ya varias enfermedades raras. Raras o poco, se les llama porque son poco frecuentes, ¿verdad? Y aquí ya hemos hablado de varias diferentes. En el CIMA se investigan otras enfermedades, aparte de las de riñón. En tu caso, Rubén, estás investigando concretamente el síndrome de Dravet. Sí, nosotros investigamos una encefalopatía de origen genético, que es el síndrome de Dravet. Y claro, es un campo también muy extenso, pero que realmente es una gran necesidad, como tú decías, intentar aportar soluciones a enfermedades que lamentablemente la mayoría de ellas no tienen un tratamiento específico y tienen un diagnóstico que una vez entra en una familia les cambia la vida. Entonces es importante que hagamos un equipo que entre todos, las asociaciones pacientes, los médicos, los investigadores, pues hagamos realidad que estamos buscando soluciones, ¿no? Aquí hablamos precisamente de enfermedades raras o poco frecuentes. El nombre de enfermedades raras a veces tiene connotaciones, una traducción literal del inglés. No sé si vosotros lo tenéis habitual, la forma de citarlo, o os gusta de otra manera. Sí, cuando se habla de enfermedades raras, aquí parece que raro, parece que es sinónimo de extraño. ¿Eso no os molesta a vosotros? A ver, como tal no molesta. Tú ya lo entiendes como algo que es poco frecuente y que lo tienes que nombrar de alguna forma, y ahora la gente lo nombra ya así, lo que estaba comentando antes con Adrián, que al final la gente lo conoce así y prefieres que se nombre de alguna forma, aunque igual no es la forma más correcta, pero que se nombre y siga ahí. Entonces, por ejemplo, les estaba diciendo que está bien que pongan enfermedades raras, grupo de enfermedades raras, y poco frecuentes, que salgan las dos, que se vayan viendo, pero que eso al final tiene que aparecer, ¿no? Para que los entienda. No nos sentimos incómodos por eso, porque precisamente lo que son raras son las enfermedades, no las personas que las padecemos. Entonces, eso es una identificación y además es internacionalmente admitido, ¿no? Como decimos, viene de un lenguaje universal, es una traducción de esa lengua, pero no nos incomoda por el hecho de que aparezca la palabra rara, porque no identifica a la persona, sino a la enfermedad. Bueno, aquí esto, como os he dicho, esto es un encuentro, un intercambio en el que queremos acercar la investigación a los pacientes o la consulta aquí a casa, y al revés. O sea, que si tenéis como pacientes alguna pregunta que igual en vuestro día a día, en la consulta, se queda en el tintero, no sé si en vuestro día a día habéis tenido alguna vez una inquietud de preguntar ¿y qué se está haciendo? Aquí tenemos a los investigadores que están a vuestra disposición. A mí sí que me gustaría, bueno, yo tengo un poco para todos, pero sí que me gustaría empezar con Laura desde la parte más clínica y de atención al paciente, que, bueno, yo creo que todos los pacientes nos sentimos muy identificados con lo que comentabas antes respecto a que el especialista en esta materia se siente muy solo.
no tiene a nadie alrededor, tiene que pelear, y no a veces es por falta de voluntad, sino simplemente por un tema de desconocimiento, ¿no? Dentro de incluso el mismo sector médico o investigador. Entonces, nos gustaría saber, ¿no?, hablando de esa esperanza que comentábamos antes, si esto ya está cambiando un poco. Creo que por los datos que has dicho sobre, en concreto, enfermedad renal hereditaria, sí que ha aumentado el número de especialistas que se están involucrando, ¿no? Pero si todo esto se puede llevar también a otras especialidades y, bueno, pues los facultativos efectivamente van conociendo más, van implicándose más y van apoyando más, ¿no?, la parte de enfermedades raras. Bien, sí, esta visión quizás se ha abierto un poco más en los últimos, yo creo que 15 años, porque yo hice el máster, ya ha llovido, sí. Y yo creo que en medicina lo que, y aunque suene un poco extraño, lo que da caché da impulso. Cuando empezamos a ver que las enfermedades poco frecuentes eran importantes en los casos de muerte súbita, involucrábamos a un sector como eran los cardiólogos, que son, digamos, los médicos que más, la especialidad que la gente más conoce es un cardiólogo, un neurólogo, un cirujano. El nefrólogo luego lo conocen por otras cosas o nunca han oído de él, pero cuando empezamos hace 15, 20 años a ver que la muerte súbita era por mutaciones en los canales de calcio a nivel cardíaco, entonces empezamos a poner ese vistazo de quizás el cardiólogo tiene que entender que no todos son infartos, no todos son insuficiencia cardíaca. Entonces, sé por mis compañeros de cardiología que se dedican a enfermedades renales, a enfermedades hereditarias de tipo cardiológico, que por ese hándicap, por las muertes y por lo que genera el impacto social, desde allí también. Igualmente en neurología, cuando ya los neurólogos empezaron a ver que no podían explicar todos esos retrasos en el desarrollo, todas esas epilepsias sin nombre, entendieron que venían de algo genético, de algo que se les estaba escapando. Entonces también empezaron a hacer una profundización en lo que son los máster de genética clínica. Estas dos necesidades crearon estos máster privados, en donde los cardiólogos y neurólogos que no entendían, que se habían quedado con la genética de la carrera, decían, mira, hay un espectro de enfermedades que está teniendo un impacto social y de auge y de voz que yo no he podido manejar. En el caso de la nefrología, me di cuenta que esto se ha impulsado porque en la península tenemos la poliquistosis hepatorrenal. Es la enfermedad hereditaria renal más frecuente que genera enfermedad renal crónica. Tenemos una población extensa, entonces nos dimos cuenta que no era suficiente saber que existía, que sabía la enfermedad, sino que como era una población que ya dentro de las enfermedades raras poco frecuentes era una población importante, habría que investigar en la forma de retrasar esa evolución, porque eran pacientes jóvenes que llegaban a diálisis. Entonces se creó el tolvaptan. Entonces luego nos dimos cuenta que teníamos el Alpor y que no teníamos respuestas al Alpor y que teníamos las tubulopatías y que ya los pediatras no se podían hacer cargo y nosotros teníamos que asumir a esos pacientes pediátricos. Entonces sí que en los últimos 6 años he visto despegar esa necesidad. Conozco, al menos de los hospitales más grandes, un nefrólogo que se dedica a enfermedades renales hereditarias, pero va generándose la necesidad desde el nefrólogo que coge esa base. A mí me la generó uno, yo lo estoy generando a mis residentes. ¿Y cómo se establece eso? Pues como lo hemos hecho con mis compañeros del CIMA, hablar. Hay esta reunión, veniros aquí, o ellos me invitan a esto. La única forma de progresar es que yo desde la parte de biología y de investigación básica me quedo corta, no lo sé y necesito de ellos. Y ellos desde la parte médica, era como que un día que nos reunimos todos dijimos, esto era el que teníamos. Luego fuimos a la reunión, este año fui invitada por primera vez por el grupo de enfermedades renales hereditarias, la comunidad de pacientes, a dar una charla sobre amiloidosis. Y la verdad, fue muy fructífero. Ahora vamos a ir a Lyon a seguir hablando sobre eso y digamos que yo me quedé en la amiloidosis, pero creo que sí, que lo estamos intentando. Aunque seamos uno por servicio, de ninguno o hacerlo mal, a uno que lo haga bien, quizás puede ir transmitiendo toda la generación del conocimiento, solo necesita que se pase la antorcha una vez. Yo sí creo que sí.
que sí que se está generando esa inquietud. Tremendamente importante lo de tener esa referencia, aunque sea uno, porque cuántas veces, bueno, y lo sabe Carlos y Pilar, y hablamos, ¿no?, de el personal médico, de médicos que nos atienden, como precisamente una tabla de salvación y alguien que puede entender lo que te está pasando, que todo tu alrededor, contexto médico, funcional, social, personal incluso, no lo sabe, no lo entiende, no lo ve en profundidad y tienes esa referencia ahí, que aunque sea una persona, ya lo nombras con nombre, con apellidos y ya lo tienes en esa referencia, sea aquí, sea fuera de aquí, donde sea, ¿no? Porque la proactividad para intentar encontrar diagnósticos y posibles soluciones de futuro la tenemos siempre ahí, ¿no? La esperanza la tenemos siempre ahí, pero necesitamos esa referencia que aunque sea poca, exista. Así que eso yo creo que es importante. Y en ese sentido, ahora que hablas de una referencia, claro, enfermedades renales genéticas es una cosa muy amplia, ¿no? Pero luego hay cientos, miles de enfermedades concretas, ¿no? Vosotros los pacientes o incluso los médicos, ¿no echáis de referencia justamente eso, centros especializados de referencia a nivel estatal para poder encauzar diagnósticos y tratamientos, al menos para una visita no diaria, pero una visita de diagnóstico, de seguimiento? Como un centro exclusivo para enfermedades hereditarias. Sí, quiere decir. o al menos centros que se estén distribuidos por todo el territorio en el que se hayan especializados en subgrupos de enfermedades de este tipo y que estén, digamos, más avanzados, más actualizados en este tipo de enfermedades, ¿no? Es decir, un paciente con una enfermedad rara, ¿dónde acude para recibir realmente el tratamiento más avanzado que pueda haber? Porque un médico general no puede estar al día de todo. Es que ni siquiera un nefrólogo que se dedique a enfermedades, o sea, yo me estoy formando, o sea, cada vez que sigo abriendo la consulta y vienen más pacientes, ya sean de Navarra propia o según las opiniones, muchos del País Vasco y de Canarias que vienen a mi consulta, digo, es que solo las tubulopatías son complejas, son muchas, las amiloidosis son cerca de 15, son complejas, son muchas. Sí, podría haber centros, pero tenemos que estar en una realidad. Al ser poco frecuentes, no generamos un impacto económico, aunque no suene bien, como para generar centros en plural. ¿Puede haber un centro por comunidad? Podría, pero tendría que tener la disposición para generar un centro con diferentes especialidades, pues nefrólogo, cardiólogo, que tengan el máster, porque si vamos a hacer un centro, que sepan de quién estamos hablando, porque lo que tú decías, una cosa es un nefrólogo general, un neurólogo general, pero entenderlas es mucho más difícil llevar a un paciente con una enfermedad hereditaria porque no es solo haberse leído eso, es tener conceptos claros de herencia, de biología molecular. A eso voy. O sea, es poder hablar un idioma de terapia génica que un clínico que se dedica a otra cosa, a la consulta general no lo puede hacer. Claro, debería ser, pero yo no creo que por organización estatal se pudiera hacer en plural, por lo menos haber uno o dos La a nivel que yo tengo, por ejemplo, claro, el síndrome de Dravet dentro de las enfermedades poco frecuentes es bastante frecuente. Bueno, y entonces, por ejemplo, aquí en la clínica, en la clínica de la Universidad de Navarra hay una unidad de Dravet. Hay una neuropediatra que no es que sí exista una especialización reglada, pero ella se ha interesado por esta enfermedad, y controla muchísimos pacientes, está al día de todo, y quieras que no, se ha convertido como un poco de centro de referencia en el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería como un ejemplo para que se pudiera generalizar a más enfermedades, ¿no? Más que centros como tal, yo creo que nos conformaríamos si hubiese una buena red de información donde dijese, mira, para esta enfermedad existe este grupo clínico o este grupo de investigación en tal sitio, en Palma de Mallorca, porque después o sea, a nivel de pacientes nos vamos a mover ahí, ¿no? Pero muchas veces nos enteramos de las cosas de oídas, ¿no? Del boca a boca, a través precisamente quizá de la asociación, porque otra persona también está afectada con esa patología, y dice, pues yo fui a Barcelona a tal hospital, o yo fui a la clínica a tal especialista, o yo fui a tal sitio, y bueno, más o menos te fías de que esa persona pues tiene más o menos, parece ser que lo mismo que tú, porque muchas veces ni siquiera
siquiera igual hay diagnóstico, ¿no?, confirmado, con lo cual no sabes si exactamente tienes eso, y vas ahí a ver qué pasa, ¿no?, o a ver quién te atiende, o a ver cómo se hace, y muchas veces a la aventura. Entonces eso con una enfermedad rara que ya, bueno, conlleva todo lo que hay alrededor y un nivel de afectación muy importante, pues es duro, ¿no?, que te tengas que enterar de esa manera. Entonces, más que igual, comparto, ¿no?, que igual a nivel económico y de financiación es complicado crear como tal centros de referencia específicos, pero sí al menos profesionales, departamentos, centros hospitalarios, etcétera, donde ya sepas que está el personal de referencia sobre esa enfermedad y que a partir de ahí, pues bueno, no te importa el moverte, ¿no? Más especialización y sobre todo que se conozca de cara a los Sí, pacientes. que ahora que hay muchísima información y, o sea, es fácil encontrar información. Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron esto, que tardaron, desde que me cogieron los primeros síntomas hasta que me lo diagnosticaron, casi pasó un año, porque pues, era rara. Entonces no le conocía y me cogió un nefrólogo que supo, porque tenía más años, ese hombre ya tenía muchos años de experiencia y pues había visto otros 4 casos que había llevado y me diagnosticó. Pues, por ejemplo, ese hombre sabía mucho y me dijo, pues mira, pues en Canarias hay un grupo de investigadores de tal, porque yo siempre he estado muy metido en la biología y en esto de la investigación, así que he acabado aquí ahora investigando en enfermedades hereditarias renales. Pero eso, que está bien que te mantengas informado, porque yo en el momento me decía, pues me voy a Canarias a trabajar con ellos. Entonces, pues, y ahora yo creo que es mucho más fácil, ¿no?, encontrar esa información, no hace falta que te lo digan. Yo creo que ahora te puedes meter en internet y mirar, oye, sobre esta enfermedad, y siempre igual ya hay algo publicado, ya hay un grupo que está haciendo algo. Y ahora yo creo que hay mucha gente motivada e interesada en esto de las enfermedades raras y sobre todo médicos que como Laura, ¿no? Ya están muy metidos y darle importancia a esto. Está claro que perdón. Perdón, no, que aquí en Navarra tenemos la suerte que en el caso de la clínica yo me dedico a este tipo de consulta, y en el hospital también hay un médico que se dedica a enfermedades renales hereditarias, que es Mario Pérez. Nos solemos encontrar siempre juntos. Ahora tenemos una reunión tanto con los compañeros del CIMA, con Rafa, pasado mañana en Madrid, en donde vamos a reunirnos los médicos, los genetistas, los investigadores y los pacientes. ¿Cómo se genera ese conocimiento, esa transmisión de a quién voy, dónde voy, cómo puedo continuar? Con estos tipos de reuniones. No reuniones de solo médicos, porque no tienen sentido. Que sí, que vamos a compartir frecuencia, tratamientos, últimos ensayos clínicos, que si ya vamos en el fase 3, pero no vamos a enriquecer pacientes. Eso lo aprendí cuando me reuní con mis pacientes y les conté, y cuando un paciente que ahora se volvió mi paciente y viaja de una parte de España hacia acá con amiloidosis, me dijo, es que ella me decía, yo sé que ahora no hay nada, pero saber que alguien sabe, que realmente es un médico que conoce del tema, me sabe hablar de pronóstico, me sabe hablar de las dudas que yo tenía, y los demás se quedaban mirándome un poco perplejos, me hace tener más esperanza y entender también la parte de los investigadores, que nosotros a veces los miramos como, sí, eso es muy complejo, yo no lo sé, o sea, no sé cómo ayudar, o sea, no sé responder a eso. Si tenemos paciencia y nos reunimos los 4 pilares, se van a encontrar soluciones. Si cada uno tira por su lado, es inviable. Yo creo que también algo que yo veo como investigadora es que pacientes y clínicos sí que tienen una relación más estrecha, ¿no? Porque al final les hacéis el seguimiento, o sea, vais a consulta, pero nosotros muchas veces estamos como un poco descolgados, ¿no? Porque igual si no tenemos mucho contacto con clínicos, o el contacto que tenemos no es muy frecuente, y con pacientes muchas veces no tenemos la oportunidad de estar, ¿no? Entonces, un poco igual algo que podríamos hablar en esta mesa es ¿cómo podemos mejorar esa relación entre las 3 partes? ¿Cómo podemos mejorar esa comunicación entre investigador, paciente y clínico para realmente dar apoyo en esas cosas que tú decías que hay un hueco, ¿no? Que igual no sabéis explicar bien los tratamientos más avanzados o la genética, ¿no? O sea, para tener ese punto de vista también. O sea, no sé, quizá en esta mesa se puede hablar un poquito sobre qué podemos hacer. Me parece, vamos, fundamental.
Eso que acabas de decir, de a veces hablar con los pacientes, nosotros lo decimos muchas veces en la asociación, nos convertimos en especialistas de nuestra enfermedad. Eso es. Sí, sí. Es verdad. Sabemos qué tipo de sintomatología, qué me va bien, qué me va mal, cuándo voy a tener un brote. A la fuerza nos hemos convertido en especialistas de nuestra propia enfermedad. Yo creo que también es importante para los investigadores conocer qué es lo que más les preocupa, qué es lo que más les limita, qué es lo que más les hace sufrir a los pacientes con una enfermedad genética, por ejemplo, ¿no? Que es en lo que nosotros mayormente trabajamos. Porque a veces, pues tú, como investigador, puedes leer los síntomas, pero te piensas que lo más importante es algo y en realidad lo que más les preocupa a los pacientes es otra manifestación. Entonces, eso es muy importante para a la hora de nosotros evaluar las nuevas terapias que estamos intentando desarrollar, que en nuestros modelos, que suelen ser modelos animales, vayamos a ver el impacto de nuestras terapias en esa manifestación. Por ejemplo, en el síndrome de Dravet es muy evidente que evitar la muerte súbita es importante. Claro, eso todo el mundo comprende. Pero yo, por ejemplo, tardé mucho tiempo en darme cuenta de que una de las cosas que más les afectan, sobre todo en etapas ya un poquito más avanzadas de enfermedad, es la comunicación. Que no se pueden comunicar bien con sus hijos, con sus hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, claro, dices, bueno, pues a lo mejor tenemos que incidir en ese aspecto y ver si nuestras terapias realmente lo van a mejorar o no, porque eso es lo que les está preocupando, ¿no? Entonces, eso como investigador, de bote pronto, es difícil de saber si no hablas con los pacientes. Recogemos el guante en eso, porque precisamente nosotros cuando hablamos de investigación o de investigadores e investigadoras, lo que notamos es el muro de acceso. Es decir, cómo accedemos a esos profesionales, a esos especialistas que están precisamente investigando sobre esta enfermedad en concreto. ¿Cómo llegamos a ellos? Porque, bueno, estábamos hablando de especialistas clínicos. Bueno, pues mal que bien igual puedes saber quién está de referencia, quién no, pero puedes acceder a una consulta, ¿no? Te costará más, te costará menos, igual tienes que viajar, pero puedes acceder a esa consulta. Pero no puedes llamar a la puerta de un investigador y decirle que estoy aquí y creo que estás investigando sobre mi enfermedad. Bueno, sí o igual sí se puede, pero, por email. pero claro, pero Sí, sí. nosotros desde esa perspectiva... recojo un poco lo que decía antes Pilar, ¿no? Pues no, cuesta un poco más a nivel de apariencia, que después seguramente hay una accesibilidad amplia, ¿no? Pero normalmente nos centramos en la parte clínica y no estamos pensando en... O sea, es pensar, oye, ¿qué médico, qué médica puede darme más información sobre esto? ¿Puede tratar si algún día hay algún tratamiento de mi enfermedad? Y no tanto es cómo y de qué manera puedo llegar al investigador que realmente a largo plazo es quien me puede ofrecer un tratamiento o puede cubrir más mis necesidades de largo plazo con esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que la colaboración, pues bueno, este guante tendido, por supuesto, lo recogemos y nosotros en ese sentido estamos encantados de colaborar como pacientes porque va a ser en beneficio de la enfermedad, ¿no? Bueno, más bien de la lucha contra esa enfermedad. Que a veces no buscas tal cual que sepa que esa persona va a ser la que va a curarme o esa persona que tal, simplemente por conocer más, por tal. Y yo la verdad es que como paciente que ha hecho eso, de contactar directamente con un investigador y ese investigador dedicarme una mañana a entrevistarme para conocer más sobre mi enfermedad y decir, joder, esta gente se interesa mucho por los pacientes y que a mí me animó eso mucho a seguir investigando aquí y estar en este grupo en el que estoy por la gente que he estado trabajando. Y yo animo de verdad a que si encuentran algo y encuentran a esa persona que está haciendo algo, ya no, que probablemente esa persona no te va a curar a ti, pero por lo menos te va a saber explicar y te va a poner al día de lo que se está haciendo. Y, o sea, estoy seguro de que por lo menos todos los profesionales de esta planta, de este departamento, están encantados. Yo estoy encantado de si alguien que viene con una pregunta, contestarle, quedar con él y hacerlo. Entonces yo siempre
animaría a hacerlo porque de verdad enriquece muchísimo. A mí me ha enriquecido muchísimo. Esa parte es importante, pero también como no tenemos desde asociaciones o desde pacientes la visión completa de sobre qué se está estudiando, es decir, muchas veces no se accede por eso, ¿no? También debe ser de ida y vuelta esa comunicación, es decir, mire, estamos investigando sobre esto y nos vendría bien pues colaboración de personas para ver la visión o dónde podemos incidir, o quizá coger una muestra de tejido humano para poder seguir investigando sobre esto, porque estamos en modelo animal y queremos ya dar un paso más. En ese sentido, nosotros vamos con los brazos totalmente abiertos para recibir esa información y canalizarla, porque bueno, muestra de ello es que hoy mismo hemos tenido esta convocatoria de reunión prácticamente por la mañana, cuando yo lo he lanzado, ¿no? Ya venía un poco de antes, y en pocas horas pues nos hemos presentado aquí 6 personas de la asociación. Quiero decir, interés hay, ¿no? Sí, en el ámbito de la investigación. Entonces, para el paciente es relativamente sencillo llamar a la clínica, llamar al hospital y decir, mira, tengo esta situación renal, por favor, necesito un especialista del ámbito renal, por poner el ejemplo, ¿no? De seguir con lo de antes. Pero a nadie de primera se le ocurre llamar al teléfono del CIMA para decir, oye, ¿quién está investigando sobre esto? Que quiero hablar con el investigador. Cada ¿no? vez hay más gente, cada vez hay más. Y ojalá que vaya cada vez a más, sí, ¿no? Pero, sí. Y nosotros trabajaremos en que eso sea así también. Pero quiero decir que también la comunicación estamos abiertos a que sea de ida y vuelta y que nos podáis decir de los proyectos que estáis trabajando, lo que se está haciendo, y nosotros colaborar, vamos, completamente. Que lo normal es que te dé mucho corte como paciente escribir a un investigador. Yo en aquel momento estoy escribiendo aquí a la Acrópolis, o sea, yo digo, ¿esto qué es? ¿A quién estoy escribiendo? Esa es la visión que se tiene. Entonces, claro, tú te cuesta. Entonces, por eso es lo que yo digo de animar, pero claro, nosotros también ahí igual tenemos que hacer ese esfuerzo de decir que no estamos allá, estamos aquí. Sí. Pero está el grupo GERNA, o sea, en este momento, que en cualquier momento que llamas, identificas, enseguida se notifica a ver si hay voluntarios, y siempre salen voluntarios. Yo creo que siempre salen, desde el punto de investigación puede ser ese el enlace, es decir, llamo a los grupos de enfermedad o de GERNA como cualquier otro, y decir, bueno, necesito a un voluntario y me implico en esa relación investigador-paciente, ¿no? Hoy tenemos esa suerte de que estáis con nosotros, de que nos habéis cogido el guante de visitarnos, y para nosotros, como para los investigadores, el papel del paciente, que sois los que más sabéis de la enfermedad, como bien decías, Pilar, es fundamental, y para el CIMA, para todos los centros de investigación, es una oportunidad fantástica, porque la colaboración, las asociaciones de pacientes empujan al final la investigación, ¿no? Como investigadores, ¿cómo veis esta colaboración con las asociaciones? Hombre, yo creo que es vital. Sí que es cierto que justo lo estaba pensando ahora, ¿no? Quizá a veces, pues por ejemplo con GERNA, nosotros estaríamos encantados también de ir a hablar sobre lo que hacemos, y podemos organizar eventos en común también, yo creo que... pero vaya, es muy importante, porque al final creo que nos nutrimos mutuamente, ¿no? Porque yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de dar unas explicaciones que quizá los afectados necesiten para entender mejor lo que les está pasando, y a la vez ellos tienen una información muy importante para nosotros, ¿no? Como decía Rubén, como decía Pilar, ¿no? Es una información que para nosotros es vital para hacer nuestra investigación. Entonces siempre, o sea, yo creo que siempre, además, desde los proyectos financiados y demás, siempre se promueve el trabajo con asociaciones de pacientes, y en un futuro, cuando hay ensayos clínicos, tú vas a tener acceso a esos pacientes, ¿no? Tú vas a poder decirles, mira, tenemos este fármaco o esta terapia, podría ser interesante para vosotros, ¿no? O sea, al final es una forma yo creo que de beneficio mutuo. Bueno, también es porque la investigación, al fin y al cabo, en la mayoría de los casos, en una gran medida se financia gracias al esfuerzo de la sociedad. Entonces yo creo que la sociedad tiene todo el derecho de saber un poco qué hacemos, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos, porque no lo estamos haciendo simplemente porque nos guste conocer un determinado proceso. En este caso, sobre todo aquí en encima, la investigación translacional lo que trata es de solucionar problemas, ¿no? La investigación básica, por supuesto, es fundamental para entender las enfermedades, pero lo que creo que es importante es eso,
la sociedad tiene que valorar también el esfuerzo en investigación para luego realmente también a sus gobiernos de alguna manera exigir también que eso se mantenga, porque no es una cosa que realmente es poco vistosa en la mayoría de los casos y tiene que tener un apoyo popular para que se mantenga. ¿Consideráis que hay inversión suficiente ahora que sacas el tema de la financiación? Pues nunca es suficiente, ¿no? Claro, sí, nunca es suficiente. Siempre. ¿No? Pero enlazando un poco con esto, que era una de las preguntas que tenía para vosotros como investigadores, ¿no? También, aparte de la inversión a nivel cuantitativo, a mí me gustaría saber qué nivel de continuidad tiene esa inversión. Es decir, porque entiendo que lo que más puede lastrar un proyecto de investigación es que se paralice a mitad de su ejecución, ¿no? Por una falta de fondos o algo así. ¿Con los que estáis llevando a cabo, habéis tenido algún problema de ese tipo? ¿Más o menos tenéis una continuidad? ¿Va aumentando? Bueno, la continuidad te la tienes que pelear Ya. día a día. Ujú. No está garantizada para nada. Y en ese sentido, vuelvo un poco a lo mismo. En nuestro caso concreto del síndrome de Dravet, es una línea de investigación muy concreta que en algunos periodos ha sobrevivido gracias al apoyo de asociaciones de pacientes que han financiado directamente alguna parte del proyecto, pues evitando que hubiera, como tú dices, una discontinuidad. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Sí, en nuestro caso, bueno, con Rafa, que no está ahora en esta mesa, y yo hemos obtenido yo creo que dos financiaciones bastante importantes para poliquistosis renal. Y la continuidad yo creo que sí que tienes que pelearla. Aunque consigas un proyecto financiado con una financiación alta, estamos hablando de 1 millón y pico de euros, es posible que a los 5 años o a los 3 años o cuando se acabe el proyecto, si no has encontrado igual la financiación adecuada o el lugar adecuado al que ir, es posible que se te quede ahí. Y yo creo que sí que pasa muchas veces en investigación y es como tú dices, es lo peor que te puede pasar porque es dinero que has invertido ahí que algo sí que avanzas, ¿no? Pero tampoco llegas a completar la investigación. Entonces, pues bueno, siempre pues peleándonos, buscando pues financiación pública, privada, e intentando incluso ya cuando llegamos a un punto ya sacarlo de aquí y generar una empresa para financiarlo ya por inversión y ya tener un capital más grande, más tangible. ¿Y qué nivel de sinergias tenéis a nivel general? Porque claro, estamos hablando de enfermedades raras que muchas veces, pues bueno, la colaboración nacional, internacional es esencial, ¿no? Porque ya que hay pocos recursos y pocos pacientes afectados, aunque en cómputo global son muchos y son muchas las enfermedades, quizás esa colaboración transversal, ¿no? Tanto geográfica como público-privada, etcétera, etcétera, es importante. No sé qué nivel desde el CIMA tenéis de sinergias con otros investigadores de fuera, digamos, de la entidad para esta investigación. Hombre, yo creo que siempre buscamos sinergias, porque sí que es cierto que a veces desarrollar el tipo de terapias que desarrollamos nosotros requiere de un equipo multidisciplinar. Entonces sí que, pues, ¿sabes? Pues por ejemplo, para trabajo en un modelo muy específico de organoides, pues hacemos colaboraciones con grupos que están especializados en eso. Y sí que yo diría que en general, sobre todo las personas o los investigadores que trabajamos en enfermedades raras, sí que estamos muy predispuestos a colaborar con otra gente para poder llevarlo, porque también, pues eso, pues igual somos menos, ¿no? Que gente que trabaja en investigación del cáncer, por ejemplo, que puede haber más competitividad quizá que colaboración. Sí, yo también he visto que incluso, de nuevo, en nuestro caso, las asociaciones de pacientes son las que han fomentado esa conexión con grupos extranjeros, porque organizan eventos internacionales donde invitan a profesionales que trabajan en temas relacionados o a veces no exactamente lo mismo, pero que se pueden beneficiar de ese conocimiento. Nos juntan ahí a todos y al final es como surgen las colaboraciones, ¿no? Bueno, y aprovechando, ya nos queda poquito tiempo, pero ya aprovechando vuestra visita, no me gustaría que os fuerais sin pedir
¿qué os gustaría pedir, reclamar, ahora que estamos aquí reunidos distintos perfiles como pacientes, si tenéis alguna petición, reclamación? No, reclamación no, por favor. Lo primero, agradecimiento, que ya lo he comentado al principio, pero reiterarlo, porque la verdad es que charlas como estas, pues bueno, y encuentros así, son muy enriquecedores, creo que para todos, pero bueno, solo puedo hablar desde el punto de vista de afectados y de tejido asociativo, son esenciales, ¿no? Tener esa cercanía, poder compartir ideas, además ver que casi todos estamos alineados, aunque lógicamente tenemos nuestras limitaciones, cada uno en nuestro campo, pero es de agradecer. Y lo que sí, bueno, pues nosotros es un poco lo que veníamos comentando, sobre todo ese acceso que tiene que ser de ida y vuelta, tanto con la parte clínica, médica, de investigación. Nosotros, por supuesto, estamos más que dispuestos a ofrecer pues, la colaboración que haga falta, porque va a ser también pues, en beneficio de la sociedad en general y de los pacientes de esas enfermedades en particular, ¿no? Que haya ese acceso, que me consta que aquí lo hay, tanto encima como en la clínica, como decía Laura también, que a nivel clínico, pues bueno, pues que a los pacientes, yo sé que Laura por lo que ha dicho y por el tiempo que lleva, pues lo hace, ¿no? Pero que eso se haga extensivo a todas las especialidades y al mayor número de médicos posible, pues que haya una comunicación, digamos, bueno, pues de alguna manera comprensiva y también de alguna forma empática. Es el momento del diagnóstico a nivel paciente es tremendamente duro, sobre todo si es una enfermedad rara y llevas años esperando ese diagnóstico. Estamos en una media de 6 años para los diagnósticos a nivel general de enfermedades raras y además de esperar todo ese tiempo, pues muchas veces quizá la comunicación, el seguimiento, la forma de tratarlo para los pacientes que están afectados tanto física como psicológicamente muchas veces en esos momentos es complicada. Entonces, pues bueno, esa cercanía, al fin y al cabo, que no es otra cosa, sí que es importante. Y ya por último, por no acaparar más tiempo, sí que me gustaría un poco dejar sobre la mesa 3 elementos que en materia de salud, que es lo que aquí nos ocupa, ¿no? Pues llevamos este año, en concreto desde Gerna, para el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que ya venimos trabajando bueno, pues durante todo el mes, ¿no? Con actos, eventos, etcétera. Y un poco las principales reivindicaciones a nivel general, pues es en materia de salud 3 líneas, ¿no? Una es la del diagnóstico, lo más precoz posible, y ahí sí que pedimos tanto a nivel bueno, pues autonómico como a nivel nacional un aumento en las patologías que se revisan en el cribado neonatal y en las pruebas del talón, porque muchas veces ahora ya empieza a haber terapias de primer acceso en un primer momento, ¿no? Cuando debutan las enfermedades con muy pocos días de vida, y el tener ese diagnóstico tan precoz puede marcar una diferencia abismal, muchas enfermedades neurológicas, bueno, de todo tipo, ¿no? Eso por un lado, ese diagnóstico precoz. La segunda pata pues sería precisamente la investigación, ¿no? Tenemos aquí verdaderos referentes, ya centrándonos en el ámbito de Navarra de investigación, y en ese sentido pues nos gustaría que se fomente lo máximo posible y que a la vez nosotros podamos colaborar también en lo que sea necesario, ¿no? No solo es pedir, sino que haya una colaboración real. Y la tercera, bueno, que eso es un poco igual de este ámbito en el que estamos hoy, pero sí que estamos trabajando porque haya verdaderamente una atención de cuidados paliativos pediátricos para niños afectados con enfermedades raras, porque muchas veces se habla de los cuidados paliativos en una fase terminal, pero no solo están referidos a eso, también cuando hay una afectación grave, sobre todo a nivel pediátrico, ese acceso es importante y a día de hoy lo tenemos muy limitado, y es la tercera pata que este año nos queremos centrar. Así que nada más, agradeceros la invitación y la presencia. Pues solamente el agradecimiento a Gerna, a la Clínica Universidad de Navarra y a los investigadores por coger este guante y que esperemos que sea una continuidad en esta colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias.